Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a revisar las Sagradas Escrituras de un tema muy importante y tiene por título El Señor Jesucristo es la roca eterna. Amén. Cuando ocurrió la caída del hombre por el pecado que ocurrió, como sabemos, en el jardín, o también llamado el huerto del Edén, Dios proveyó la salvación para toda la humanidad, a pesar que Adán y Eva pecaron. Y proveyó la salvación por medio de un solo ser, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, como está en Génesis capítulo 3, verso 15. Por cuanto Dios no comparte su gloria con nada creado, ni con ángeles, ni con los hombres, ni con nada. Y cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, sabemos perfectamente que todos los hombres somos pecadores y que todos, a causa de nuestros pecados, estamos sentenciados a morir físicamente. Ahora que cuando nosotros hablamos de asuntos netamente de orden espiritual, y siendo el tema que Jesucristo es la roca eterna, la iglesia del Señor es algo espiritual y especial por excelencia suprema y soberana. No es una compañía, no es una empresa, no es una persona jurídica que nace un día en virtud de un contrato, que hay un hombre o varios representantes legales y que si fallecen estos pueden sucederle a otras personas, sus descendientes, sus familias o amigos. Y es más, en muchos casos estas compañías o empresas multinacionales o nacionales, conforme sea, si los mismos accionistas ya no quieren seguir, cierran la compañía. O si los descendientes ya no quieren tampoco, sí la cierran. O si llega una quiebra, también cierra la compañía. Por eso es que la iglesia de Dios nunca puede ser considerada como una empresa, ni mucho menos pretenderse a que en un hombre reside todo el peso de sustento como roca. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque en las Sagradas Escrituras claramente nos dice que la iglesia del Señor tiene su base y tiene su fundamento, y no de manera alguna en un hombre pecador. Peormente un ángel o un arcángel, como está en la Biblia, que se habla de arcángeles, tampoco está en ellos. Lo que dice la Sagrada Escritura es que Dios decidió de manera soberana establecer su iglesia sobre la roca. Y esta decisión la tomó el Padre y la hizo sobre la persona de Jesucristo, su Hijo unigénito, que es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros los creyentes creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ocurre que, a pesar de esto, existen muchas religiones y sectas que se rebelan contra la voluntad del Señor y contra la palabra de Dios y no lo consideran al Señor Jesucristo como Dios, como el infinito Dios hombre, sino que lo consideran como un profeta, como un enviado por Dios o como un Dios con minúscula, tal como lo hacen de manera totalmente errónea sectas y religiones que están sin fundamento bíblico, entre ellas los llamados testigos de Jehová y los mormones, por citar algunos. ¿Cómo puede ser entonces que alguien pretenda decir o mencionar que Pedro sea la roca de la iglesia o que Pablo sea la roca de la iglesia? ¿Cómo puede ser la roca un simple mortal pecador que negó inclusive al Cristo de la gloria? ¿Cómo puede ser un hombre así la roca? Un hombre mortal como usted o como yo. ¿Cómo puede ser que un hombre desplace a Cristo sabiendo que Cristo compró la iglesia con su sangre? Jesucristo pagó un precio para comprar su iglesia y esa fue la sangre que él derramó. ¿Cómo podemos entonces pretender decir o manifestar de que la sangre de Jesucristo, sabiendo que proviene del único Salvador y Redentor de los hombres, no es mérito suficiente para que sea el dueño de la iglesia Dios mismo? Toda persona, toda doctrina que se contraponga a Jesucristo como Salvador y que desprecie la sangre de Cristo, esas doctrinas son herejías y son de orden diabólico.
carnal, no son de orden divino. No está operando la sabiduría divina en aquellas personas que manifiestan de manera pública y abierta de que Jesucristo no es el Salvador, de que Jesucristo no es la roca de la iglesia. Jesucristo sí es la roca de la iglesia y es la roca con letras mayúsculas. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 18, si damos lectura rápidamente, por favor, si me siguen, dice: y viniendo el Señor Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que eres Jeremías, y otros manifiestan que tú eres alguno de los profetas. Jesucristo les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, entonces le respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso dice la palabra de Dios. No dice en ningún momento, como podemos observar con atención, no dice sobre ti, sino sobre esta roca, porque obviamente el Señor Jesucristo es Dios. Es el Dios eterno. Y no hay, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice la Sagrada Escritura en el libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo número 12. ¿Qué más podemos decir? Hay más pasajes bíblicos. San Mateo capítulo 21, versos 42 a 43. El Señor Jesucristo les dijo: nunca leísteis en Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Debemos leer con mucha atención cuando Dios habla, porque en muchas ocasiones el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo, pero en tercera persona del singular. Y en los pasajes bíblicos que hemos analizado y hemos leído, y habiendo muchos más, los entendemos perfectamente de manera literal, que se refiere a Cristo mismo. Lastimosamente, como hemos dicho, por más de 1000 años enseñado de manera tradicional que Pedro es la roca de la iglesia, lo cual es totalmente erróneo, es una postura herejía. Es una herejía manifestar que Pedro es la roca de la iglesia o que cualquier mortal es la roca de la iglesia, porque no lo es, va contra la palabra de Dios, porque Dios mismo nos enseñó. Jesucristo vino a la tierra, Él nos explicó claramente, sus apóstoles los escribieron, pero lastimosamente hay hombres o personas que con sus pensamientos y sus tradiciones pretenden confundir al pueblo del Señor. Entre los múltiples pasajes bíblicos, hermanos míos y amigos, vemos que Dios nos enseña que solo Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Quién es su Redentor? ¿No es acaso el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿No es acaso Dios? El mismo apóstol Pedro lo reconoce a Jesucristo como la roca, como la piedra angular. Y lo hizo, este reconocimiento Pedro lo hizo después de haberlo negado 3 veces, como está escrito, y después de haber obtenido el perdón divino del Señor Jesús. Leamos por favor en Hebreos capítulo 4, versos 8 al 13. No me crea a mí, abra su Biblia. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con el Señor Jesús. En los Salmos, y en muchas porciones más, vemos claramente, Salmos 18, 1 al 2, dice, el salmista David, el rey David, dice: te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Salmo 118, versículo 2, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza ángulo. Hay muchos salmos que se les llama mesiánicos. ¿Por qué se los llama mesiánicos? Porque son profecías
que se debían de cumplir y ya se cumplieron. ¿En quién se cumplieron las profecías mesiánicas? En el Señor Jesucristo, no en Pedro, ni ningún apóstol, ni ningún ángel. Hebreos 12:2 dice la Escritura, puestos los ojos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Esto hizo Jesucristo. Él compró su iglesia. Él es la roca. Para finalizar, leamos por favor en Efesios 4, versos 15 al 16. Antes, dice la Escritura, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, la piedra angular, es decir, la roca, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Si Cristo es el Redentor, prometido desde la caída de Adán y Eva, si Cristo vino al mundo con la finalidad de morir por los pecadores, de salvar a su iglesia, a su pueblo, a comprarla a la iglesia de Cristo con su propia sangre, mal podría alguien pretender de manera hereje y decir que Pedro o cualquier otro hombre es la roca. Está totalmente equivocado, es erróneo. No puede ser un hombre, ni una mujer, ni un ángel, la roca. Y no estamos hablando de algo lógico, sino de algo bíblico. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo puede estar la iglesia del Señor, la cual Él la ve sin mancha y sin arruga? Y para estar sin mancha y sin arruga es porque es lavada con la sangre de Cristo, como usted puede leerlo en la primera epístola de Pedro, que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Si Jesucristo es la roca, todo funciona. Jamás puede funcionar sobre un hombre. Nunca en la Biblia se habla de que Pedro haya sido la roca, ni ningún hombre, sino Jesucristo mismo. Abramos, por favor, nuestros oídos espirituales y no creamos simplemente a lo que dice una persona. Abra su Biblia, pídele a Dios que lo ilumine, que le dirija. ¿Qué doctrina está escuchando? La única doctrina real es la que dice la Biblia, no la que digo yo o un hombre. Y yo por eso he compartido con ustedes los pasajes bíblicos para que usted mismo los revise. Pedro significa piedra pequeña, nada más. No roca, jamás roca, ni mucho menos piedra angular. Una piedra angular es una piedra grande sobre la que descansa todo. Los apóstoles fueron usados por Dios para su gloria, pero la roca es Cristo. Nunca un hombre ocupará el puesto de Dios. Jamás. ¿Y por qué estas cosas? Porque piedra angular, la roca prometida de los siglos. Abra su Biblia en Salmos, en los profetas. Verá que Dios es la roca de los siglos. Jesucristo es la roca. Y cuando habla en tercera persona se refiere a sí mismo. Estos son atributos divinos. Y ningún líder espiritual, de ninguna nacionalidad o edad, de ningún estrato social, jamás podrá usurpar el trono de Dios, ni el lugar de Cristo Jesús. Él es el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo, no ningún hombre por si acaso. De eso hablaremos en otra ocasión. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, el dueño de su iglesia, la roca de la iglesia, sobre la cual estamos nosotros, sus hijos, por su misericordia. Él es el pastor eterno, roca de los siglos y el gran yo soy. Recordemos siempre 5 principios bíblicos. Solus Christus, sola escritura, soli Deo gloria, sola fide y sola gratia. ¿Qué quiere decir? De Dios es solo la gloria. Solo por la gracia de Dios somos salvos, no por obras. Solo la fe en Cristo Jesús, en nadie más. Solo la escritura rige la vida de todos los humanos y de toda la creación. Y solo Cristo es el Redentor. Dios les bendiga.